Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Higuita, soy el pastor de EMC Shalom Internacional aquí en la ciudad de Miami. Este corto video es con el único propósito de dejar una invitación muy especial a que conozcan acerca de las raíces hebreas de la fe bíblica. Somos un ministerio que ha sido establecido con el único propósito de indagar en el documento base, en el documento que ha establecido la fe de Israel, la Biblia, que desde su perspectiva original debemos entender que fue un documento establecido para un idioma específico, el hebreo, y para un cuerpo de personas específico, Israel, hace 4000 años en el desierto, en la zona del Medio Oriente, donde se estableció la fe del único Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Te esperamos. Tenemos toda nuestra información a través de la internet y a través de cada uno de los mecanismos que utilizamos para extender la palabra del Dios de Israel. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que sean parte de este propósito grande y maravilloso de recoger todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Soy el pastor Diego Higuita, EMC Shalom Internacional. Que Yahweh les bendiga enormemente. Trayendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primicias Ministries presenta. Esta es Primicias Ministries con la pastora Selmalí Descartes. ¿Quieres iniciarte en las raíces hebreas pero no sabes cómo? ¿No sabes aún cómo hacer la transición de tu actual creencia a las raíces hebreas? ¿Quieres conocer la verdadera identidad del Mesías? Estas y otras inquietudes más serán respondidas a través de la siguiente enseñanza en Primicias Ministries. Bendiciones y shalom. Te habla la pastora Selmalí Descartes desde acá, desde Primicias Ministry. Confiamos en que salgas de aquí edificado espiritualmente. Bendiciones. A continuación, otra enseñanza de Primicias Ministries. A continuación. Bendiciones y shalom a todos los que nos están mirando por las redes sociales. Estamos desde aquí, la pastora Elena, al lado derecho mío, y el pastor Miguel. Shalom, shalom. Arias, quienes pastoreamos la Quejilá, que quiere decir congregación, para aquellos que nos están viendo, y estos son los primeros estudios que van a estar tomando para aprender sobre la senda antigua. Dijimos que la senda antigua es lo mismo que raíces hebreas, que raíces hebreas trata de la senda antigua. Y es algo que muchas personas, cuando estábamos en el cristianismo, se leía ese verso bíblico que decía: paraos en los caminos y buscar la senda antigua. Y igualmente siempre ese verso bíblico nos tocaba, porque nos preguntábamos: ¿y qué son las sendas antiguas y cómo empezamos por ese camino de la senda antigua? ¿A qué se referirá el Eterno, ¿verdad? Los profetas que hablaban de las sendas antiguas. Sí. Y la senda antigua no es otra cosa que volver a la Torá, al comienzo, al principio. Así que estás juntamente con nosotros aprendiendo todas estas cosas que son sumamente necesarias para poder
comenzar por ese camino maravilloso de la senda antigua, que no es otra cosa que el último mover del Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, como explicamos. Y hoy vamos a estar tocando un tema muy importante. Vamos a hacer un pequeño repaso que tiene que ver con la palabra Torah, que es una palabra que por alguna razón, pues las personas como que se asustan, no sé, Torah, ¡ah! Y le da un ataque. Pero eso le pasa a todo el mundo, ¿verdad? A todo el mundo le pasa eso. Y es normal porque como que suena tan judío, ¿verdad? Tan judaizante. No sé si ustedes querrán decir algo en relación a esto. Es que se nos enseñó que la Torá estaba llena de leyes que nosotros no podíamos obedecer. Entonces como que le teníamos cierto temor, sí, porque era algo que no queríamos leer porque se nos enseñó que no había forma de obedecerla. Correcto. Entonces vamos a orar para comenzar nuestra clase de mis primeros pasos por las sendas antiguas. Mis primeros pasos en raíces hebreas. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, eterno, poderoso Rey, soberano, amo del universo, amo del universo. Te alabamos, adoramos y reverenciamos tu presencia en medio de nosotros. Y pedimos, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Abba Kadosh, que cada persona que nos esté mirando, que nos esté viendo por las redes sociales, reciba el toque de tu Ruach HaKodesh, el toque del Espíritu de Santidad. Sus ojos sean abiertos, su entendimiento sea abierto y puedan trascender a otros niveles de revelación y de relación íntima contigo, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bien, dijimos el jueves pasado, estuvimos hablando un poco sobre lo primero que vamos a aprender y lo que significa la palabra Torah. Pero Torah de una manera correcta y sin prejuicio, porque nuestra mente occidental explicaba el jueves pasado, nos impulsa a pensar que Torah significa ley, lo cual es cierto, pero es interpretada de manera errónea y con una connotación equivocada. Entonces dijimos que Torah es una palabra hebrea, explicamos, que quiere decir realmente instrucciones, enseñanzas, direcciones, normas o reglamentos, y van en ese mismo orden que fueron expuestas, de esa misma manera. La palabra Torah, explicamos el jueves pasado, que es un sustantivo femenino que se deriva de la palabra hebrea yará, y creo que lo escribimos y todo, yará. Y la palabra yará tiene varios significados en el idioma hebreo. Y estos significados están relacionados a la función de la Torá. O sea que yará tiene varios significados en el idioma hebreo y cada uno de estos significados está relacionado a la función de la Torá, o sea, de la ley. Y el primer significado de yará dijimos que es lanzar, y el segundo significado de yará es dispara o disparar, ¿ok? Lanzar y disparar están vinculadas o relacionadas con arco y flecha. No sé si quieren informar a alguno de ustedes algo en relación a esto, añadir algo. ¿Pueden algunos? ¿Pueden, Elena? Están calladitos hoy, yo no sé. Y flecha y arco tiene que ver con dar en el blanco. Para eso fue
dada la Torá, para que diéramos en el blanco. Y este es el propósito de la Torá, que nosotros demos en el blanco. O sea, la Torá tiene las instrucciones para que nosotros demos en el blanco. Y vamos a ir al Salmo 127, versículo 3 al 5. Por esta razón es que la Sagrada Escritura, el Salmo 127, sí, del 3 al 5, verso del 3 al 5, que parece que esta Escritura dice esto: he aquí herencia de Yahweh son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como flechas en la mano del valiente, o como saetas en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Entonces no sé si alguno de ustedes puede decir algo en relación a esto que acabamos de leer, que está relacionado con arco y flecha y que está relacionado con Yarat, ¿correcto? Que quiere decir Torah. Vayamos allá. Elena, amada. Sí. Como hablamos la semana pasada, los que tenemos hijos, si los instruimos en la Torá, deducimos de esta palabra, de este salmo que acabamos de leer, si los instruimos en la Torá, pues van a ser disparados o van a ser lanzados en la dirección correcta. O sea que van a llegar a poder obtener, o van a poder llegar a la meta que el Eterno ha trazado para ellos si ellos siguen las instrucciones. Claro. Y son unas flechas que nosotros tenemos que apuntar y lanzar. Exactamente, porque los padres son los que tienen que enseñar a sus hijos Torah, de tal manera que ellos siempre van a ir en la dirección correcta y a tomar decisiones correctas y no errar cuando ellos quieren lograr algo. Eso es lo que se supone que un padre enseña a sus hijos. Por eso es que dice la Escritura que cuando él instruye al niño en su camino, y de viejo no se apartará de él. Es por eso. Si tú instruyes al niño en Torah, él no se va a apartar. Muy diferente a antes, porque nosotros veíamos antes, cuando estábamos en el cristianismo, que le enseñábamos a los niños sobre el cristianismo, y después a los 13 y 14 años no querían regresar más a la congregación. No querían regresar a la congregación. Eso no se da cuando se está en raíces hebreas. Eso no ocurre. ¿Por qué? Porque la enseñanza es pura. Es Torah pura. Y entonces ellos son como saeta, ¿verdad? Así que vamos a decir que las personas que poseen las instrucciones de la Torah poseen el arco y la flecha que les hará acertar y dar en el blanco para que puedan tener éxito en todo lo que emprendan. Por lo tanto, la Torá es la que nos da dirección en la vida. Por eso es que hay tantas personas tan desorientadas que no saben para dónde van, no saben quiénes son, no saben qué decisiones tomar cuando se les presentan problemas. Y todo está ahí, porque Dios nos dio todo lo que tenemos que hacer delante de cualquier problema que se presente. ¿Okay? Así que la Torá es la que da dirección en la vida, de manera que sepamos tomar buenas decisiones y no cometamos errores. Claro que siempre van a haber errores, ¿verdad? Porque somos humanos, pero si seguimos las instrucciones de la Torá, no se supone que es muy poco el porcentaje. Y me gustaría que nosotros tocáramos ahora el significado de la palabra pecado. Si así, bien por arriba, porque no nos vamos a dedicar a pecado. Pero quería dejar claro esto que tocamos el jueves pasado. La palabra pecado en el idioma hebreo, viene de la palabra fallar, errar, dar fuera del blanco, que está vinculado con saeta y con flecha y con apuntar.
Pues Increíble, sí. ¿eh? O sea que cuando nosotros cometemos un error, la Torá explica claramente que fallamos y ese fallo es considerado pecado. Eso yo no sé si les causa, si les quiero decir algo eso. Porque nosotros en el cristianismo veíamos el pecado de una manera y cuando estudiamos Torah nos damos cuenta que pecado no es tanto como nosotros creíamos. No sé si pueden explicar de eso. ¿Habrá alguien por allá? Si va a hablar, Amada, Sí, tiene que darle coger el un micrófono. Un permisito. Así es, porque no sale Sí, por lo aquí. que la hermana habla. Es interesante notar que por lo que acabamos de aprender y leer, que entonces la palabra Torah y la palabra pecado no son sinónimas, sino son, ¿cómo se dice? Antónimas. Que nunca lo habíamos considerado de esa manera. Exactamente. El pecado es el antónimo, se puede decir así, Sí, gramáticamente está bien, el contrario de Torah. Exacto. No necesariamente pecado es el antónimo de santidad, sino de Torah, literalmente. Ajá, Es muy ajá. interesante. Y bien importante eso. ¿Ok? Y fuimos para Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Perdóneme. Yo sé que había alguien que iba a comentar. Uno en el cristianismo, cuando decían pecado, uno decía, que cuando decían el pecado, ¿no? Decían, el pastor decía, no, porque el pecado es muerte. Pero en realidad uno no sabía de dónde venía la muerte ni por qué era el pecado. Uno decía, ah, sí, el pecado es muerte. Y uno con temor decía, bueno, el pecado es muerte. Pero entonces decía, pero bueno, también tenemos que cuando pecamos nos arrodillamos, nos arrepentimos y ya somos perdonados. Pero no, la Torah te enseña que si tú pecas, es muerte. Y que no solo debes arrepentirte, sino debes seguir la ley de la Torah, que es la que te Correcto. está dando la vida. Porque la Torah misma lo dice, y el Señor mismo lo dijo, yo soy río de agua viva. Sí. Y si tú no cumples con las leyes de la Torah, que eso no lo sabíamos en el cristianismo, porque nosotros no leíamos la Torah. Nosotros leíamos el Nuevo Evangelio. Todas las cosas del Nuevo Evangelio. Correcto. Y fuimos a través de unos versos bíblicos que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que dice, todo aquel que practica el pecado, ¿ok? Practica también la transgresión y desobediencia a la Torah. Y apuntamos que sí aparece la palabra Torah, que es ley, en el Brit Harachá, en el Nuevo Testamento. Y hablamos y conversamos sobre eso. También en otra versión dice, la versión Reina Valera dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y tocamos el punto de que la palabra ley sí está activa en el Brit Harachá, o sea, en el Nuevo Testamento, por así decirlo, que más adelante vamos a aprender que es incorrecto decir Nuevo Testamento. Es algo que hay que irlo eliminando, hay que ir haciendo ticún, ¿ok? Hay que cambiar esa mentalidad que tenemos, ¿verdad? De Nuevo Testamento. No se dice Nuevo Testamento. No existe tal cosa en las Escrituras. Ok. Claramente dijimos que esto confirmaba que si un creyente practica la transgresión de la ley, ¿okay?, no está viviendo como vivió Yeshua, porque el modo de vida en Yeshua es según la Torah, y realmente nosotros no practicábamos eso de esa manera en el cristianismo. Ok. El segundo significado de la palabra yarat, la cual describe la palabra Torah, es hacer llover o ser regado. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Que tocamos ese punto.
Ok. ¿Alguien quiere decir algo de eso, no? ¿Lo sigo? Ok, vamos a seguir rapidito para caer en el punto que necesitamos comenzar. Estoy dando un repaso para aquellos que nos están mirando por primera vez y no vieron las clases anteriores. Esta es la número 3, por favor, vaya y búsquelo. Clase número 1 y clase número 2. Hacer llover o ser regado, estos dos significados de la palabra yarat están relacionadas con el agua y tiene que ver con Torah. O sea, que si vamos a ver la palabra Torah, significa agua. Interesante. Agua nos hace pensar en la fuente de la vida. También está vinculada con el crecimiento. Por lo tanto, la Torah es símbolo de agua y de la fuente de la vida. Y es la que nos hace crecer, la Torah, el estudio de la Torah, es lo que hace que nosotros crezcamos como personas, maduremos para entrar por esa puerta que nos conduce a niveles superiores y de mayor entendimiento. Entonces vamos a ir un momentito a Juan, capítulo 4, el pastor Elena, me gustaría que lo leyera. Juan 4, versículo del 9, capítulo 4, del versículo 9 al 14. Vamos a ver una situación cuando el Señor se encuentra con la samaritana. ¿Se acuerdan de eso? Ok. Juan 4, 9 al 14. Le dice entonces la mujer samaritana a Yeshua: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Ahí está. Comentario. Bueno, siempre hemos estudiado que los judíos y los samaritanos no se hablaban y no compartían. Pero a mí me parece que aquí hay algo más que ella tenía que saber. Sí. Porque ella no estaba hablando solo del hecho de que él era un varón judío, no, de no. que era judío. Exactamente. Los judíos y los samaritanos no se hablaban porque los judíos consideraban a los samaritanos gentiles. ¿Ok? Y que un gentil es alguien que está en idolatría y no pertenece al pueblo de Israel. Eso es un gentil. Un gentil es un idólatra. Un gentil es un guión se llama también así, un idólatra, y no pertenece a la ciudadanía de Israel. ¿Okay? Pero esta estaba en el pozo de Jacob. Correcto. Ella era una descendiente directa, en otras palabras, ella era una israelita, no judío, no judía. Y eso es importante entenderlo, porque sabemos que no todos los israelitas son judíos, aunque todos los judíos son israelitas. Y Yeshua quiso pasar por ahí. Pero lo más importante es que ella le dice, él le dice a ella, dame de beber. Y ella dice, pero ¿cómo tú me vas a pedir a mí de beber? Y estamos hablando de ¿qué? De Torah. Aquí estamos hablando de Torah. Y Torah quiere decir agua. Ser rociado, ¿se acuerdan en la clase? Ok, vamos a seguir leyendo el versículo 10. Respondió Yeshua y le dijo: si conocieras el don de Elohim y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahí está. Eso está tremendo. ¿Por qué está tremendo? Porque él se está revelando como la Torah. Con la Torah viviente es él. Exactamente. Él está diciendo, si tú supieras que Elohim hecho carne, la Torah viviente, la fuente de la vida, te está pidiendo agua, inmediatamente tú le pedirías a él. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Que él es el agua. Porque él es la Torah. ¿Ok? Así que Torah es agua viva. Por eso él habla del agua viva. Vamos para el próximo versículo. Aquí vemos en el verso 11 que ella todavía a ella no se le ha revelado quién es él. Porque ella le dice: Señor, ni vasija tienes y el pozo es hondo.
¿De dónde pues tienes el agua viva? Exactamente. Porque ella no entendía que Él era el agua viva. El versículo 11 dice, bueno, le dice el Señor, cualquiera que bebiere de esta agua, o sea, la común y corriente, volverá a tener sed. Sí, eso está en el Ok. verso 13. El verso 13. 13, Ok. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿viste? El que dé el agua es ¿quién? Yeshua, porque Él es agua viva, porque Él mismo es la Torah, Él mismo es el agua. Sí, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que brota para vida eterna. Y ahí nos damos cuenta de algo bien tremendo. Sí, que si nosotros bebemos del agua de Yeshua, nosotros nos volvemos fuentes de la Torá. Exactamente, eso la Torah viene a nosotros y por ende nosotros tenemos la Torah y también damos Torah. Correcto. Porque por eso decimos que Yeshua vive en nosotros. O sea, estamos diciendo la Torah, la palabra, vive en mí Exactamente. y porque vive en mí, que esté en mí te la puedo dar a ti. Exactamente. Y por eso damos Torah. Y cuando damos Torah, damos vida eterna a cualquier persona que nos escuche. Porque la Torah, la vida eterna está en la Torah. Exactamente. Wow. Bien importante. Porque no se nos enseñaba esto de esta manera en el cristianismo, ¿ves? Y ahora vamos a poner la atención a algo que se nos pasa por alto. Voy a repasar. ¿Cuál es el significado del agua que Yeshua le está ofreciendo? La Torah. Ok. Se nos enseñó en el cristianismo que el agua en esta escritura era el Espíritu Santo. ¿Correcto que se nos enseñó eso? Pero no es así. Cuando nosotros estudiamos Torah, nos damos cuenta que no se refería a Yeshua. No está hablando del Espíritu Santo, está hablando de Él. Él es la Torah, no el Espíritu Santo. ¿Ves? Y entonces ahí hay que hacer ¿qué cosa? Tikkun. Hay que corregir ese pensamiento, eso que se nos enseñó mal, hay que corregirlo. Cada vez que veamos agua, en muchas de las escrituras se refiere realmente a Yeshua, porque Yeshua es la Torah viviente. Y estas son cosas que tenemos que cambiarlas en nuestra mente. Ok, vamos a probar algo aquí en Proverbios 13, 14. Proverbios 13, 14. Sí, Proverbios 13, 14. La instrucción del sabio es fuente de vida para apartarse de las trampas de la muerte. Ahí está, lo que nos dijo Celia, ¿verdad? Sí, sí. Que no cumplir Torah te hace caer en trampas donde tú puedes morir. Correcto. Tu alma puede morir. Bien, eso está clarito. Ahora vamos a observar la próxima escritura, cómo se lee en el original, en el hebreo. ¿Cómo se lee? Juan, capítulo 7, versículo 38. Esto es Yeshua hablando nuevamente. Yeshua hablando. Presten atención porque es Yeshua el que está hablando. Yeshua va a hablar aquí y vuelve a enseñar lo mismo porque lo que quiero es comprobar que Yeshua es la fuente de agua viva. Porque Él es la Torah y la Torah es agua. ¿Ok? Dice. El que cree en mí, como dicen los ketubín. Ahora tenemos que explicar qué quiere decir ketubín. Vamos a escribir ketubín, por favor, ahí en la pizarra, que todos los que nos están viendo sepan de esta palabra. ¿Qué son los ketubín? Porque fíjense que en el idioma original, en la escritura, cuando lo buscamos, dice, el que cree en mí, como dicen los ketubín, o sea, los escritos que fueron entregados a Moshe
de la mano de Yahweh. Ketubín se llama. Y la palabra ketubín viene de la palabra hebrea ketubá. Y ketubá quiere decir contrato matrimonial. Quiere decir que la Torá, la ley, es el contrato matrimonial que el Eterno le entregó al pueblo de Israel. Es la ketubá. El Antiguo Testamento, qué tremendo, ¿eh? La ley es la ketubá. ¿Sabe? Porque el Señor, como dijimos, ¿se puede ver? Pastor Miguel, no se ve por Facebook. Tiene que ponerla como escríbela como doble, pasarle 2 veces por No, encima. no es eso, es que no se está apuntando. Oh, ya. Ok. Bien importante esto, bien importante. Así que cuando Yeshua dijo que el que creyera en él, como dicen los escritos que fueron entregados a Moshe, ¿ok? El que cree así, de esa manera, como los escritos que fueron entregados a Moshe de parte de Yahweh, el que cree en eso, fíjense lo que va a pasar. Y ya expliqué que la palabra ketubín viene de la palabra hebrea ketubá, que quiere decir contrato matrimonial. Contrato matrimonial. Ahora, amado, para nada se trataba del pacto renovado aquí. No se trataba del pacto renovado. Okay. Ketubín no se trata del pacto renovado. ¿Se trata de qué? De la ketubá, que es la ley. Se trata de la ley. Entonces, volvamos a leer entonces. El que cree en mí, como dicen los ketubín, de su interior fluirán arroyos de agua de vida. Miren lo que dice. Quiere decir que tenemos que creer en él como dice la ley. Quiere decir que la ley habla de él, porque si no, no pudiéramos creer en él como dice la ley. Exactamente. Él mismo es la ley. Imagínese usted. Él mismo es la ley. Qué interesante está esto. Entonces, esta frase, agua de vida, esta frase como tal, agua de vida, cuando la buscamos en el original, la palabra, la letra A de agua está en mayúscula. Y la letra de vida, la V, la V esa, nosotros decimos V, está también en letra mayúscula, las dos. Y ya ustedes saben lo que eso quiere decir. Que Él es el agua de vida, es Yeshua. No está hablando del Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero dejar claro hoy, porque por no tener ese concepto claro, se han cometido muchos errores interpretando las Escrituras. Este hecho. Ahora, quedamos entonces claros que quiere decir que Yeshua es la Torá, que Yeshua es la escritura viviente que da agua y da vida. Y sin olvidar la palabra yará, porque de ahí es que viene todo esto. Ok. El tercer significado, vamos para yará nuevamente. El tercer significado de la palabra yará es enseñar, instruir, indicar. Y esto es todo el propósito de la Torá. Este es el propósito de la Torá. La Torá nos enseña, la Torá nos instruye, la Torá nos indica. Ese es el propósito de la Torá. Por causa de todo esto que hemos estudiado, es que el Abacadosh entrega la Torá al pueblo de Israel. Por causa de esto. Okay. Para que nunca errara en dar en el blanco al tomar decisiones o emprender una guerra.
una guerra, para que siempre tuviera los elementos para vivir bien y fueran saludables. Ok, la Torá es lo que hacía que ellos fueran más inteligentes que el resto de las personas. Y eso se dice, ¿verdad? Que los judíos son un brain, son muy inteligentes, que son especiales, que son prósperos, más que el resto de las naciones. Y así se dice. Tienen un estado de conciencia superior. La mente hebrea es circular, la mente occidental es lineal. Nos pasa que a nosotros se nos hace muy difícil aceptar otros puntos de vista, porque esto es así y se acabó. Esto es así y de otra manera no es. Esa es una mente lineal, esa es una mente limitada, mientras que el pueblo de Israel tiene una mente circular. ¿Okay? Y si usted se da cuenta, no sé, Pastor Elena, si puede dibujar un círculo, borrando el resto de las cosas, y vamos a entender un concepto que es importante en esa mente circular. Sí, yo quería adaptar, pastora, que de hecho en muchos estudios que se han hecho, los judíos salen como una población pequeña alrededor de todas las naciones que hay en el mundo, y de ellos sale más del 50% de todos los inventos o de las invenciones en el mundo, sale de los judíos. Sí. Que cómo era posible que los números no daban, que las estadísticas estaban vueltas locas, porque cómo es que de esta manada pequeña, de este pequeño grupo de personas, la mayoría de mejorías, de inventos grandes del mundo, salen de este tipo de personas. Exactamente. Y tiene que ver con este tipo de mentalidad. Sí. Porque no miran los problemas, ni tampoco el pare, no miran un problema de la misma manera que lo miramos de este lado. Exactamente. Se van por encima del problema y lo ven de diferentes maneras. Esto es increíble. Mire, está bien ese círculo. Lo importante es que voy a mostrar algo. Voy a pararme para mostrar algo. Esa es la mente de una persona del pueblo de Israel. Pero quiero que sepan algo. Levante la mano y usted diga: yo soy israelita, por lo tanto, yo soy así. Esto que estamos haciendo, estos estudios, están logrando que nosotros hagamos tikún y dejemos de pensar como nosotros pensábamos antes, de la manera occidental. Cuando una persona se encuentra aquí parada, como su mente es circular, puede ver hacia acá y ve esta parte. Si está parado aquí, ve esta parte. Y si está parado acá, ve esta parte. ¿Qué sucede? Que este ve una cosa, este otro ve esta otra cosa, este otro ve la otra visión, y los tres se juntan, discuten la visión de cada uno y agarran el concepto completo de la situación. Mientras que nosotros no. Nosotros decimos: no. Esto es así. ¿Y qué pasa? Peleamos y discutimos. Aún en raíces hebreas. No. Raíces hebreas. No. Esto es así. Y yo lo aprendí así, de aquí no salgo. No me hables de Torah, no me hables de Neví, no me hables de Ketubá, no me hables de pacto renovado, no me hables de... No. Esto es así y yo no tengo que aprender más nada. ¿Entiendes? Entonces, pensar así
¿Es pensar inteligentemente? Por eso es que ellos no superan. Y cuando se sientan en una mesa a discutir, este expone su punto y el otro. Y este no dice que este está mal, ni este dice que este está mal, ni este dice que este está mal, sino que él ve que este tiene una razón, este también la tiene, y este también la tiene, y se une todo. ¡Pum! Y agarran lo que tienen que agarrar. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Entonces, esto es muy interesante. Porque la costumbre que nosotros tenemos es la de cerrarnos a un solo pensamiento y a una manera de ver las cosas sin pensar que las otras personas te pueden estar diciendo una verdad. Que en ese momento no la puedas recibir, pero que más adelante con oración la captas. Ahora, algo que dijo Pastor Miguel, ¿cómo es que ellos han llegado siendo tan pocos, tan perseguidos? Han llegado tan lejos. Y han hecho la mayor parte de los inventos, desde la aspirina, los antibióticos, los rayos X, los celulares, la computadora. Todas aquellas cosas más importantes han sido ellos. Entonces, ellos hicieron algo que está escrito en los libros de historia de ellos, de cosas que ellos tomaron decisiones. Y fue esto, mire. Eso no lo haríamos nosotros nunca. Nosotros los occidentales no hacemos esto, pero ellos sí. Porque la mente de ellos es diferente. Ellos se pusieron de acuerdo de que cuando nacía alguien en la familia sumamente inteligente, la casaban o lo casaban con una persona sumamente rica. Al casar a la rica con el inteligente, tenían el dinero para la inteligencia, porque los hijos le salían inteligentes y con dinero. Nosotros no pensamos así. Nosotros no, que si el amor, no, que si no le gusta, no la iramos. Entonces, no, la niña tiene que ser feliz y se casa con un bambalam la muchachita. Y hace al final y no se saca provecho de nada. Pero ellos no. Ellos no. Porque la mentalidad de ellos es circular. Interesante, ¿verdad? Entonces, cuando esto ocurrió, empezaron a decir que ellos tenían un ADN diferente al occidental y hasta cierto punto es verdad. Tenían eso. Bien, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, sí, eso es parte de, porque el que desperdicia el dinero, pues... No, y ellos se enfocan en lo que ellos quieren obtener. Bien. Una mentalidad totalmente diferente. Es completamente diferente la mente de ellos. Pero lo importante es que el Señor quiere que nosotros adquiramos ese tipo de mentalidad. Tengamos eso. Porque el punto es entender que la Torá es la que nos enseña a dar en el blanco, como hemos estado explicando. Y nos hace personas inteligentes y sabias. Correcto. La puede entender cualquier persona que no tenga cultura. Porque la Torá nos da inteligencia para entender lo que dice. Sabiduría. Amén. Entonces vamos a leer el próximo verso bíblico para continuar con el estudio. Deuteronomio. Y nos vamos con Deuteronomio capítulo 4, versículo del 7 al 8. Y esto es el Eterno hablándole al pueblo de Israel. Y le dice, Deuteronomio capítulo 4, 7 al 8. versículos 7 al 8. Amada pastora. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Elohim cerca de ella como Yahweh? Qué tremendo. ¿Vieron lo que está diciendo? ¿Qué nación grande? Israel es pequeño. ¿Qué nación grande hay que tenga
un Elohim cerca de ella, como yo, Yahweh. Yo quisiera comentar, y yo sé que todos los que están aquí están pensándolo, por eso también les va bien, porque ellos saben que su Elohim, su Dios, está cerca de ellos, y que es que eso es tener identidad. O sea, crecer conociendo quién tú eres y a quién tú le perteneces y quién saca la cara por ti, quién te protege, quién te defiende. Yo quisiera haber siempre vivido con esa convicción, Sí, claro. con la que tenemos ahora, Claro. ¿verdad? Pero bendito el Eterno que ahora estamos conociéndolo. Sí. Sí. Y tienen sus signos, tienen sus señales. No dejan de poner la mesosá en sus negocios. Sí, señor. Claro que sí. Sí, porque conocen los principios. En escuelas judaicas. Es decir, aunque no lo practiquen, no deja de ir a Yom Kippur. Y entonces hay fiestas, no ponen ser, es decir, tienen sus cosas, pero la guardan. No son muy religiosos, pero conocen la base de su éxito. Sí. Exactamente. Así es. Una pena que no tienes el micrófono porque todo es muy importante que se, sí. Porque Ok. Sí. Bueno, lo voy a volver a repetir. Yo estoy Naturalmente el hermana Nilda va a hablar del judaísmo, o sea, del judío, estamos hablando del judío practicante y no practicante. Exactamente. Ellos están claros en su Dios, en cómo es su Dios. Yo le estoy diciendo, yo creo que muchos conocemos, que aunque el judío no lleve la Torá como él, es decir, no sea un ortodoxo o un practicante, ellos tienen un nivel de respeto muy alto. Y yo le estaba diciendo al pastor Miguel que ellos no son capaces de vivir en su casa o tener un negocio y no poner su mesosá, que ahí están las bendiciones de ellos. Ellos no son capaces de poner a sus hijos en escuelas cualquiera. Ellos le enseñan a sus hijos a verdaderamente estudiar la Torah. Es más, conozco quienes guardan el Shabbat y en sí van a la sinagoga de vez en cuando, 2 o 3 veces al año. Es decir, ellos tienen el concepto bien claro y bien dedicado a que Elohim es su Dios, aunque algunos de ellos no lo practiquen. Correcto. Vamos a seguir leyendo para que no podamos terminar la clase esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Elohim cerca de ella como Yahweh? Eloheinu, que en todo clamamos a él. ¿Y qué nación grande hay que tiene como Hukim, que significa mandamiento? Y Hukim significa estatutos y significa mandamientos, decretos y ordenamientos. O sea, aquí el Eterno está hablando directamente de que Él es un Dios que se ha involucrado en el sistema de gobierno del país. Tú sabes, no lo separan. Recuerden que en nuestros países, ¿qué dicen? Separemos la religión de la política. No lo mezclemos, no lo toquemos, no. Eso está separado. Pero en Israel no está separado. Está junto. Está junto. Sí, pero hablen poco porque quiero acelerar esta clase. Sí. No, cuando vayan a opinar algo, opínenlo porque nos interesa por los comentarios que están saliendo, pero deben de ser directos, o sea, no den mucha vuelta en lo que van a decir. Quedamos en que están juntos, el gobierno está junto con la religión. Sí, incluso dice aquí juicios, que es un sistema judicial justo. Como el Eterno le está preguntando a su pueblo, ¿quién tiene, verdad, aún naciones grandes que tengan un Dios tan cerca a ellos? ¿Y qué nación grande tiene estatutos, mandamientos, ordenanzas y juicios como toda esta Torah que yo estoy poniendo delante de ustedes hoy? Tremendo. Él les pregunta eso. Tremendo. Entonces yo me pregunto esto. ¿Esto suena como algo que Elohim va a eliminar? Pregunta.
Esto suena, estos comentarios que el Eterno está haciendo, da la impresión de que cuando Yeshua llegue va a cambiar esto. No, amado, claro que no. Esto suena como algo pasajero. No. Estas oraciones, ¿verdad?, que estamos leyendo, contienen alguna insinuación de que en algún momento pudieran cambiar. Claro que no. Entonces, la idea de que Yeshua vino a abolir todo esto no tiene sentido para nada. Y a nosotros se nos enseñó en el cristianismo que cuando Yeshua vino, abolió la Torah. Yo me atrevo a decir que ese es el disparate más grande que se puede haber inventado el maligno. Vamos al próximo verso bíblico que está en Deuteronomio capítulo 4, verso 9. Mire lo que Dios dice, mire. Deuteronomio 4:9. Guarden sus almas cuidadosamente, no sea que se olviden y se aparten. Enséñenlas a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Ahí está. Ahora bien, se va a hacer una pregunta. Elohim dio estos estatutos, preceptos y mandamientos a los judíos. Entonces no se lo dio a los judíos, se lo dio al pueblo de Israel. Y esto sí que aquí vamos a hablar un poco de esto. Así que vamos a hablar un poco de esto. Porque a nosotros se nos enseñó que la Torá es de los judíos. ¿Por qué se nos enseñó ese disparate? Si ese fuera el caso, lo primero es que entonces ninguno de nosotros tuviera pecado. Porque pecado es pues transgresión a lo malo, como nos decían. Ni siquiera voy a decir Torah, que sabemos que es transgresión a la ley o transgresión a la Torah. Digamos que pecado es hacer lo malo. Y en nuestra Biblia, sin importar qué religión usted pertenezca, donde está escrito lo malo es en la Torah o en la ley. Si abolimos la ley, entonces no hay pecado, y si no hay pecado, Yeshua murió para nada. Exacto, eso es. O sea, eso es lógica si yo no di Biblia. Yo no di Biblia en ningún momento. Yo dije una lógica que quien sea con dos dedos de frente la puede analizar y la puede plantear. Correcto. Eso es lo primero que quisiera decir, amada. Y lo que queremos dejar claro hoy es que la Torá no fue dada exclusivamente a la tribu de Judá. No fue dada a los judíos, fue dada al pueblo de Israel, y sabemos que el pueblo de Israel está compuesto por 12 tribus. Y esas 12 tribus estaban en el monte Sinaí, habían salido de Egipto, de la esclavitud, de muchos cientos de años de esclavitud, y estaban reunidos en el monte Sinaí, en el desierto, y allí el Eterno le da la ley o las instrucciones para la vida. Y ahí, como acaba de decir la Roé, no estaba solo una tribu, estaban las 12 tribus. Y añadimosle a eso a los mismos egipcios que salieron con ellos, correcto, que no eran parte de ninguna de las 12, que se hicieron parte de las 12, pues está escrito que a ellos también se les llamó pueblo de Dios. Correcto, correcto. Este punto sí que es importante. Este punto sí que es importante. O sea, se les dio la Torá al pueblo de Israel juntamente con el pueblo que estaba allí presente, que eran egipcios, y se mezclaron entre los israelitas. Y dentro del grupo que salió, que no era israelita, que era egipcio, estaban nada más y nada menos los nietos de Jacob, Efraín y Manasés, que los hijos de José nacidos en Egipto. Exactamente. Así que ahí me imagino
conociéndonos a nosotros, estaban los primos, Primos, los tíos, tíos, las tías, los cuñados, el vecino los suegros. estaba ahí también, Sí, ¿no? y no eran israelitas, pero creían, servían y eran parte del pueblo del Elohim de Israel. Perfecto. Vamos para Números capítulo 15, verso 16. Vamos a verlo porque el Señor lo muestra clarito. El Eterno, Elohim, dice, esto no es solamente para Israel. No, 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 esto es para todo el que se unió a Israel. Y eso nos incluye a nosotros entonces hoy día. Una misma ley y un mismo decreto tendréis. Números 15 y 16. Vosotros y el extranjero que mora entre vosotros. Ahí está. Ahí está. ¿Lo leíste de la...? Sí. Ok. Una Torá. Así dice la versión original. Ok. Una Torá, o sea, instrucciones, y una misma norma de justicia tendrán ustedes y el extranjero que habita con ustedes. Tremendo. Podemos ir a Números 15, 29. Yo simplemente lo puse aquí, Números 15, 29. Y Éxodo también, 12, 46. Lo puse ahí para que si alguno quiere buscarlo más adelante en su casa, lo hagan. No, Sí. Números 15, 29. Ah, perdón, Éxodo 12, 12, 46. Ajá, 12, 46. Entonces, si al leer las instrucciones de la Torá con claridad vemos que existe una ley para todo Israel, incluyendo a los hebreos, a los judíos y a los injertados o extranjeros. Jamás y nunca Elohim creó 3 Torah. Uno para el judío, otra para Israel y otra para el gentil. Eso no existe. Entonces, eso es un disparate. Decir eso. Pero, pastora, eso es lo que ha querido hacer la religión, porque hemos tomado el Nuevo Testamento como la Torá del religioso del de este gentil, tiempo. del gentil. Exacto, o del que llamamos gentil, porque estamos claros que no lo son. Pero es increíble que esa mentalidad de como si ya hubiera dado diferentes Torah o diferentes instrucciones, es lo que han querido hacer con nuestra Biblia, que hasta le hemos puesto, la hemos dividido para crear eso en nuestra mente. No tan claro así, pero está puesto ahí. Ujú. Bueno, y lo mismo sucede con los judíos. Los judíos dicen, no, 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 la Torá es de nosotros. No, no, no. Israel, el resto de los El resto hebreos, de los- tienen otra cosa diferente a nosotros. Y los gentiles, no, no, los gentiles allá, los gentiles con Yeshua. Y es como si hubieran 3 Torá, lo cual no puede ser. Claramente leemos en la Escritura que no hay más que una Torá. Ok, muy interesante. No sé si alguien de la audiencia aquí presente quiera decir algo. Hay que tener mente ¿verdad? Circular para entender esto, las diferentes visiones. Vamos, atrévanse, no se cohiban porque yo dije que fueran concisos. Porque es que si... ajá. ¿Puede alguien hablar? Ninguno, nadie quiere. Ok. Ahí nos está explicando que la Torá es una sola. Que la Torá es lo mismo para los gentiles que para los judíos, que para los israelitas. La Torá es una sola y debemos seguir una sola ley. Correcto. Correcto. ¿Alguien más que quiera opinar algo? O sea, no existen 3 Torá. Micrófono. No, se te escucha bien aquí, pero no se te escucha para... Bien, yo quería decir también que inclusive cuando usted le dice a las personas que todavía están en el cristianismo que ellos también son israelitas, porque si ellos aceptaron a Yeshua
como Jesús, para sus vidas, pues ellos también forman parte del pueblo de Israel. Y te Claro. dicen que no. Sí. Te dicen, no, nosotros no somos israelitas, somos, ¿cómo es la palabra? Somos gentiles, es lo que somos dicen gentiles. ellos. Eso es lo que ellos Sí. dicen. Somos gentiles. Somos cristianos como gentiles. Que no, todavía su mente no acaban de entender lo que dicen con su boca, en su mente no cabe. Ellos supuestamente alaban y adoran a Jesús, pero no quieren aceptar. Sí, con la mente lineal esta de la no que yo quieren hablé. aceptar la parte de que si aceptaste a Yeshua, pues entonces eres un israelita porque Yeshua era un israelita. Correcto, correcto, correcto. Tiene también que ver mucho, pastora, con la enseñanza que se dio de que somos gentiles. A todo religioso, sin importar qué religión, se le dijo, tú eres un gentil, tú eres un gentil, tú eres un gentil, y se nos ha metido eso en el cerebro, que para sacar aquella mentalidad de que somos gentiles, eso va a tomar un tiempo. Eso es lo que está pasando. Y esa, ¿cómo usted le dice, pastora? Esa barrera, esa Esa es una esa fortaleza mental. esa Es la palabra. primera, esa es la primera fortaleza mental que nosotros tenemos que derribar. Y el que nos está Difícil se viendo, hace. el que nos está mirando por la internet, por las redes sociales, quiero dejar claro hoy que la primera fortaleza mental que usted como cristiano, evangélico, pentecostal, la primera, católico, romano, como sea, la primera fortaleza mental que tienes que derribar, la primera es que usted tiene una autoidentidad equivocada. Y eso es importante. Ajá. Que también a nosotros nos enseñaban que equivocadamente, Pégaselo y hable alto. Porque equivocadamente nos enseñaban que nosotros éramos el Israel espiritual. sí. Esa es la próxima fortaleza Y nosotros que hay que somos el derribar. Israel espiritual. El Israel espiritual, sí. Nosotros ahora nos damos cuenta que tenemos una identidad, que somos israelitas. Sí. Porque es que Pero y lo que yo quería explicar era que en el fondo ellos mismos estaban diciendo algo Algo de cierto. de cierto. Es cierto que somos israelitas. sí. quizás no tenían la revelación completa en ese momento, Correcto. pues Yahweh no la había dado a su pueblo. So, me imagino que es por ahí. Pero el problema de todo esto es que al no conocer nuestra verdadera identidad, pues entonces no somos herederos de las promesas de Dios para Israel. Exacto. Entonces nos sentíamos alejados, como que nada de esta palabra aplicaba a nosotros, y nos enseñaron que necesitábamos a Jesús, ¿verdad? Bueno, para perdonarnos y tener vida eterna, pero que ninguna de las bendiciones del Señor eran para nosotros, porque si no te puedes identificar con esta palabra y no eres Israel, como digo yo a veces que me tengo que aprender a hablar con más dulzura. Es duro, es duro, ¿Por qué, es difícil. ¿Por qué andar con un libro tan grande si nada aplica? Claro que lo tengo que decir con más amor. Voy a hacer un cuento aquí, una historia que tiene que ver con la identidad falsa, porque a nosotros nos crearon una identidad falsa. Y esto es lo primero que tenemos que nosotros hacer, derrumbar esa fortaleza mental y de una identidad falsa. Cuentan que un rabino judío quiso demostrarle a su talmid, vamos a escribir talmid porque quiere decir discípulo en el idioma hebreo. Su talmid, un discípulo, uno solo, Elena. Sí, pastora Elena. Este rabino quiso demostrarle a su discípulo, a su talmid, lo importante que era desaprender lo aprendido.
Y esto es el proceso en el cual nosotros nos encontramos. Nosotros estamos desaprendiendo lo que hemos aprendido mal. Y para demostrárselo, tomó un vaso de agua y comenzó a llenarlo. Estaban los dos sentados en la mesa y él comenzó a llenar el vaso de agua. Pero cuando yo estaba lleno el vaso de agua, el rabino no paró de echar agua y el vaso comenzó a derramar el agua que el rabino continuaba echando. Como el Talmid no se atrevía a preguntarle, porque a los rabinos se les tienen, los discípulos tienen un concepto muy alto del rabino, del maestro o del pastor. Y no se atrevía a decirlo porque hace eso. No, se quedó callado y se le quedó mirando. Entonces, siguió echando agua. Al derramar el agua, el rabino continuó echando. Y como el Talmid no se atrevía a preguntarle, el rabino por fin le dice, ¿sabes lo que yo quiero enseñarte con esto? Y entonces el Talmid le dice, no. Dice, bueno, que debes aprender primero a vaciarte de lo aprendido de la misma manera que el vaso debe de vaciar su contenido antes de poder retener el contenido nuevo. Y eso lo tenemos que hacer nosotros y no queremos hacerlo. Yo no puedo aprender sobre raíces hebreas y sobre la senda antigua si yo me agarro de la senda que yo he estado llevando hasta ahora en el cristianismo y me aferro a que no. ¿Sabes? Dios es lo que yo aprendí de Dios y se acabó. No me enseñes más nada. Si no estamos dispuestos a vaciarnos de lo que hemos aprendido, no vamos a aprender nada nuevo. Porque para poder cambiar, para poder tener una identidad nueva, correcta, la adecuada, tienes que estar dispuesto a cambiar tu mente. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que llevamos muchos años con una identidad de cristiano gentil, que fueron lo que ustedes estaban hablando, con una autoidentidad equivocada que logró crear fortalezas mentales y espirituales que nosotros ahora tenemos que derrumbarlas. Porque ahora el Eterno está derrumbando las fortalezas mentales que nos dieron una falsa identidad. ¿Okay? De lo contrario, si no lo hacemos, no podrá el Rúa Guiliú, escríbelo, Pastor Elena, que quiere decir, no puede el espíritu de revelación operar en nosotros, que es el problema. Ajá. G-U-I-L-U con acento y Guiluí, ¿verdad? Algo así. Espíritu de revelación quiere decir eso en hebreo. Espíritu de revelación. El espíritu de revelación es el que nos da entendimiento claro de las escrituras. Y eso es lo que sucede, que no lo hemos tenido porque no queremos, aprendimos algo y ya creemos que eso es lo que es. Que de hecho eso es orgullo, altivez, arrogancia, soberbia, creer que sabe más que nadie. Okay. Entonces tenemos que destruir esas fortalezas mentales para ser libres del reino de las tinieblas y lograr identificar nuestra verdadera identidad. Eso es lo primero que hay que hacer, la primera fortaleza que hay que romper, es esa, que es la más difícil. Yo digo que es la más difícil. Sí, yo creo que en el proceso que tuvimos, para mí,
fue la más difícil. Inmediatamente esa barrera cayó, ya todo lo demás fue entrando y Sí. fue creciendo. Es la más difícil y de hecho cuando un pastor recibe la revelación, y quiero que hablemos de esto porque yo sé que muchos pastores nos están mirando por las redes sociales. Por lo general el pastor, aunque recibe la revelación de esto, no se atreve a dar el paso, no se atreve a decirlo a su congregación, porque sabe que la congregación no va a poder con la revelación y se va a ir. Y el pastor no quiere perder las ovejas, porque es duro perder el rebaño. Y nosotros lo vimos, nosotros perdimos. Es más, yo nunca pensé, y llevábamos años, yo enseñando sobre raíces hebreas, enseñando sobre la identidad de Israel. Pero años, nosotros teníamos los Sixit, el Talí, el Chofar, celebramos la fiesta, todo lo hacíamos, todo. De hecho, nuestra congregación nunca crecía, que yo me rompía la cabeza porque yo decía, pero ¿cómo? Si tenemos una sana doctrina, si yo tengo la verdad, si estoy viendo que pastores están predicando mal, enseñando mal, y esos pastores tienen su iglesia repleta y siguen creciendo, y como yo que tenía la verdad, la mía no crecía, pues claro, ¿cómo iba a crecer? No sé si que te gustaría hablar de eso. ¿Cuánto a ustedes les gustaría hablar de eso? Porque a mí eso me ponía mal. Porque entonces uno se creía que estaba en pecado. ¿Será que estoy en pecado? ¿Será que el Señor no me quiere pastoreando? Comenzó a dudar. Claro. Y más cuando tienes gente que te habla, tienes que cambiar la manera de predicar, porque eso no es así, porque tienes que. Y yo trataba de imitar a todos los demás pastores, para colmo, y aprenderme la palabrería de ellos y las mentiras de ellos. Y yo decía, Dios mío, pero esto no puede estarte agradando a ti, que yo esté imitando a los pastores que tienen gran crecimiento. Yo los estoy imitando para yo crecer cuando ellos están enseñando mentiras. Ay, Dios mío, qué sufrimiento el mío en aquellos tiempos. Y más cuando tienes gente que te lo dicen, ¿verdad? Y te lo tiran en la cara. Es que tú no predicas bien. No sé si quieres decir algo. Bueno, yo me comparo, por ejemplo, cuando uno se casa, bueno, por lo menos en Estados Unidos, ¿verdad? Yo me llamaba Elena Hernández y me casé jovencita y supe que, bueno, es que lo hice creo que antes de tiempo, porque yo estaba tan excited que ya yo no iba a ser Elena Hernández, sino que ya yo iba a cambiar y ahora después iba a ser Elena Villamontes. Y qué tremendo, porque en Raíces Hebreas es como que el Señor me dijo, es que no te habías casado, o sea, tú no eras mi novia, tú no te querías cambiar el nombre. Y ejemplos así que me han ayudado a entender, ¿verdad? Ajá. Que ahora verdaderamente tengo identidad, soy novia de Yeshua, del Cordero. Y me cambió, ¿verdad? Me cambió mi apellido y mi cultura y todo lo demás, porque ahora yo sé que yo pertenezco a la familia, a Israel. Y así muchos ejemplos. Pero sí, yo creo que muchas iglesias, muchas congregaciones están como nosotros estábamos en ese tiempo, que ya han conocido por la misericordia del Señor lo que es el shofar, que como dijimos la semana pasada, que ya han conocido que hay unas fiestas que son fiestas bíblicas, que no son fiestas inventadas por hombres, ni paganas, ni a otros dioses, que ya están conociendo, que solo les queda el último paso, que es el más difícil, que es dejar de congregarse el día que escogió la iglesia romana, los emperadores romanos. Ay. Ese es el paso Esa más difícil. esa fortaleza mental sí que Ese fue el Número paso dos, más esa difícil. es la número dos. Esa es la que número tumba. dos. Sí, porque entonces nos pasa a ser hebreos y el mundo te apedrea y te dice, no, ahora tú eres judía, porque no conocen otra cosa, porque no han estudiado las escrituras como nosotros, que apenas ahora es que la estamos estudiando a fondo, de verdad, en su contexto y en su lenguaje. Pero nos dicen que somos judíos y no saben que es que ahora somos hebreos. Hebreo quiere decir pasar al otro lado, ¿verdad? Pasar el río
y no ser más egipcios ni romanos, sino israelitas. Yo sí quería adaptar a eso, a la analogía o en la historia que dijo la pastora. Es que esa es la misma actitud que tienen nuestros hermanos creyentes, de que tienen tantos años con la misma agua en ese vaso, estancada, hedionda, podrida. ¿Por qué? Porque no ha corrido nueva agua. ¿Y qué pasa cuando el Eterno quiere echar agua nueva? Toda el agua que vale la pena, ellos la ponen como que eso me sobra y está rebosándose. Y lo que realmente le hace falta lo dejan rebosar y rebosar y rebosar. Y sabemos que Yahweh es bueno, que es misericordioso. Y a muchos de nosotros no fue que lo vaciamos, fue que le empujó el vaso para que se cayera. Esta analogía suena chistosa, pero es una realidad. Muchos de nosotros, Yahweh nos empujó para que el vaso se cayera, se terminara de vaciar, para que él pudiera entrar el nuevo vaso. Y yo le puedo asegurar que si no 80 o 90% de los hermanos que están en esto de raíz hebrea pasaron por algo similar. Porque todo el mundo que yo he conocido ha pasado por ese choque. Sí, sí. Nadie quiere que le engañen. Es otra cosa. No, ahora viene con una nueva doctrina, con esta judaizante, porque es lo que sale inmediatamente. Sí. ¿La hermana quiere decir algo? Sí, exactamente el choque mío, ¿dónde fue? Fue cuando encontré la palabra que dice pacto perpetuo. Cuando me hablaban de que no era el domingo, que era el sábado, y aquello me inquietó de una manera tal que yo busqué en las escrituras dónde yo podía encontrar razonamiento a eso. Y cuando ya encontré la palabra pacto perpetuo, ahí murió el cristianismo. Ahí quedó. Sí, y ahí claro. empezó mi caminar con la Torá. Claro. Bendito el Eterno. Y en otras versiones dice pacto eterno. Pacto eterno. Y después vamos a entrar en ese tema. Con respecto a lo que estaba contando el pastor Miguel, que él dice que nuestros hermanos y nosotros andábamos con las copas supuestamente, bueno, no supuestamente llenas de una agua vieja, pero para nosotros nunca nos íbamos a imaginar que el agua nueva iba a ser el agua original, sino porque para Santo. nosotros esto es anticuado, ¿verdad? Eso es para la gente de antes, pero resulta ser que es para siempre. Sí, y nosotros El Señor no cambia de moda, no hay moda. sí, entonces nosotros inventando 15,000 estrategias. Y otra cosa que teníamos mal, el Eterno no está buscando un pueblo numeroso, nunca lo ha buscado. Manada pequeña. Manada pequeña, exacto. Pero, wow, es difícil no llenarse de orgullo. Porque yo digo, wow. Amada, usted dice muy buena cosa. Vamos con el micrófono, que no quisiéramos que eso nos salga por las redes sociales. Que es un pequeño remanente, pero lo leíamos con la vista, pero no lo interiorizamos en la mente. No había ninguna revelación. Ahí está, no había revelación. Leíamos y leíamos lo que estaba obvio, pero no lo veíamos porque no había revelación. Correcto, correcto. Hay una cosa muy sencilla que me voy a salir de todo lo que han dicho, pero confiando en la mente circular, y es que a Jesús, a Yeshua, le quitaron toda identidad judía. Y esa es la clave para mí de muchas Sí, cosas. señor. Le dieron una identidad falsa. Yo me acuerdo que clavo. Jesús, Yeshua, judío. Primero Jesús se llama Yeshua, ¿qué es eso? Y después judío. Entonces lo quitaron completamente de esa identidad judía, Correcto. de esa identidad israelita. Correcto. Por eso es que dicen un nuevo pacto, porque ellos mismos inventaron una nueva religión, y cuando tú pones 2 y 2 son 4, ahí encajas en lo que quiere decir el Señor. Exacto. Es sencillo, pero es así, Esa de es la simple. verdad. La ropa, o sea, cómo se ve, blanquitos ojos azules, muy bonito él, con el pelito largo. O sea, yo recuerdo, yo vengo del catolicismo, o sea, yo me crié en la iglesia católica y ahí me pusieron en la escuela, que normalmente esas son las mejorcitas que hay en los países tercermundistas de donde vengo. Pero, anyway, ahí yo recuerdo que yo veía a Jesús y para mí era una persona dócil, bien bonito. No me le diga feo, pero no me le vayas a poner. Y si usted me dice ahora
que era judío, que puede ser que era del colorcito así quemadito como yo, que tenía estas facciones y que fue hecho no bonito para que las mujeres no desearan. Eso era una falacia, eso era mentira, eso era el diablo mismo que estaba metido en ese lugar y sin embargo está en la misma Biblia que tenemos en la mano. Así es. Increíble. O sea, usted le dio al blanco. No, lo hicieron un trabajo para cambiar, para crear estas 3 Torás, como usted lo dijo, y eso fue lo que hicieron. Poco a poco fue sutil y todavía, no, ya están metidos ahí que a un católico usted no le puede decir cómo usted le quita a un santo. Sí. Comencemos por ahí, eso era lo primero que hicimos cuando entramos a ser evangélicos o cristianos. Lo primero que tomamos fue a todos los santos. Ahora, quítale un santo a un católico y que ya lo ayude, porque eso es difícil. Wow, tremendo. Entonces, la autoidentidad equivocada, sería bueno estar claro de qué es una identidad equivocada. Es la que percibimos de nosotros mismos, o sea, la que nosotros hemos creado erróneamente en relación a lo que creemos de nosotros mismos, quiénes somos y hacia dónde vamos. O sea, nosotros creemos que nuestra identidad es que somos cristianos. Cuando comenzamos en Raíces Hebreas, ¡ay, Dios mío! Cada vez que yo decía desde el altar algo del cristianismo, eso era horrible lo que me ocurría, tenía que irme de rodillas, porque se ofendían, me llamaban llorando, que yo no tenía amor, que qué barbaridad, que somos cristianos, cómo es que no puede menciona el cristianismo de manera despectiva. Y yo, Señor, ¿y cómo yo voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a enseñar una identidad nueva si ellos quieren mantener la identidad vieja? Y yo me tiraba a llorar, no sé cuándo ustedes se acuerdan que en las reuniones de nosotros, y hasta nosotros llegamos a discutir, nosotros 3, porque decíamos, no, pero es que de ahí venimos del cristianismo, y yo sí, de ahí venimos, pero ahí no nos quiere el Señor, y era una situación, ¿no? Hasta que esa fortaleza lentamente fue cayendo, y cayendo, y cayendo, y cayendo. Entonces, estamos aquí ahora. Nuestra identidad no puede ser cristiano. Sin embargo, esta identidad de cristianismo, de que somos cristianos, es falsa, es errónea, está equivocada. Ahora la pregunta es, ¿por qué está equivocada? Vamos a ver, ¿quién puede? ¿Quién puede decir por qué está equivocada? La manera que yo lo veo, si la fundación de un edificio no está correcta, el edificio ese puede caer en cualquier momento, no está bien. Si la fundación de nuestra creencia cristiana no está correcta, entonces esa creencia no está bien. De ahí me baso yo y de ahí podemos partir. Y también el Eterno nunca dijo que Él se iba a dar a sí mismo, iba a morir y resucitar para crear a un pueblo nuevo, con un nombre nuevo. Exacto. Siempre ha sido el mismo pueblo y Él vino a buscarlo porque estábamos perdidos. Pero sigue siendo el mismo pueblo. Pero perdidos no en el sentido de pecado. Alejados. Sí, pero que nosotros cada vez que vemos la palabra y el Señor vino a buscar las ovejas perdidas, inmediatamente decimos perdidas en el pecado. No. Estaban extraviadas de que no sabían su identidad, alejadas de los pactos, alejadas de la ciudadanía de Israel. No eran perdidos en pecado porque pecados tenemos todos. Tengamos a Yeshua o no tengamos a Yeshua. Practiquemos Torah o no practiquemos Torah. Los judíos practican Torah y no tienen a Yeshua. Y por practicar Torah, ellos son salvos. Que le digamos nosotros eso a un cristiano, que los judíos son salvos porque practican Torah.
Pues claro, si practican Torah tienen que ser salvos. O sea, están en el camino que conduce a la salvación. ¿Por qué? Porque están en obediencia. No, pero mataron a Yeshua. No, no mataron a Yeshua. Yeshua se entregó a sí mismo para buscar y rescatar las ovejas que estaban esparcidas. Es que es difícil de explicar, no te creas. Esparcidas. Y ellos no Desorientada, ¿para dónde cojo? O sea, era el problema. iba a decir, De ahí es. Sí. 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 Ahora, no se les ocurre echarle la culpa a Roma, porque si Roma tenía el poder para decirle a los judíos, no, 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 ustedes están bajo nuestra autoridad y este hombre es justo y no lo vamos a matar. Pero no, no le echan la culpa a los romanos, se la echan a los judíos, cuando realmente fue Roma. Y eso no se toca, eso no se toca, fueron los judíos. no le conviene a los Ah. Claro. Micrófono que no se oye por las redes sociales y tengo aquí mucha gente haciendo preguntas, estoy en esto. ¿Sí? Ellos dicen que los judíos entregaron a Yeshua, pero no fue que ellos lo entregaron, era el plan desde el inicio, que estaba Naturalmente. trazado por Dios Está. para que se cumpliera lo que estaba escrito. Exactamente. Es lo más fácil, lo ve uno ahora fácil, Claro. pero yo los entiendo a ellos también. Porque Por nosotros eso es que estuvimos Yeshua ahí. dice, a mí nadie me quita la vida, Yo yo la doy por mis mismo la ovejas. pongo y la vuelvo a tomar. Amén. ¿Podría alguien matar a Dios? O sea, ¿podría alguien? ¿Quién puede matar a Dios? Por favor, ¿verdad? Y adaptando a esto de los judíos, tengamos en cuenta esto, el judío no tiene a Yeshua no porque ellos querían, sino porque Yahweh quiere que no tengan a Yeshua. O sea, no es porque ellos no quieren tener a Yeshua, vamos a tener esto claro. Es que Yahweh no quiere que tengan a Yeshua y es parte del plan. Y el que quiera saber, pues léase a Pablo o Rab Shaul y usted entenderá lo que estamos hablando. ¿Y por qué razón es que el Señor no quiere que los judíos tengan revelación de Yeshua? Para que nosotros seamos Para que salvos. nosotros tengamos la revelación y la salvación por medio de Yeshua. Dice en Romanos que él Santo. endureció el corazón. corazón. Él Ahí está. endureció el para que entrara corazón la plenitud de los gentiles. para que los gentiles entráramos. Y Pablo dice, grande es este misterio. Amén. Entonces, el desconocimiento de las escrituras. Y otra cosa es el bautismo. La Iglesia Católica hizo mucho daño con el bautismo, porque entonces decía, pero el niño no está bautizado, es un judío. Ahí no se ¿Cuándo? puede olvidar, nosotros no se puede olvidar esos detalles. Sí. Porque cuando vamos a hablar con las personas, Sí. eso es lo que tienen ellos en su mente. Quizás te lo dicen, te pusiste de suerte si te lo dijeron, pero es lo que tienen en la mente. Un judío es un no bautizado, cuando ese es otro ticún. ¿Qué cosa es bautismo? Y esa es otra cosa, tenemos que aclarar. Número 3. Estamos 1, 2 y 3, estamos por el 3. No estoy numerando. Cuando el bautismo es para arrepentimiento de pecado y un baby no tiene pecado, ¿cómo un baby se va a arrepentir? Pero sin embargo los judíos presentan sus hijos al Eterno. Sí. Porque está escrito presentado. Porque está escrito que así es que se tiene que Así hacer. es que se hace. Ese otro bautismo que menciona la hermana es una manera muy sutil de decir, muy sutil, gracias, de decir, ahora eres pueblo con un nombre, de una religión, y entras a la comunidad, porque todos vivimos, bueno, los que somos de ahí Sí. lo vivimos, entras a esta comunidad y somos una comunidad. Y es muy placentero pertenecer a una comunidad. Pero la comunidad del Eterno es Israel, no es ninguna denominación. Ujú. Que es exactamente lo que se hace en el pueblo de Israel
O sea, ellos tomaron la misma idea de Dios que quería con su pueblo, porque cuando tú vuelves y regresas, es que te vuelves israelita. So, esa misma ideología la tomaron para ellos, para crear su propio segmento, o secta, o religión. Eso fue lo que hicieron. Sí, pero Todo en ningún tomado del Eterno. lugar leemos de Yeshua hablar de eso. Muy por Ninguno. el contrario. Bueno, vamos a ir a un versículo bíblico que va a arrojar luz en cuanto a lo que estamos en estos momentos conversando. Se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 1 al 2. Dice, pero no quiero que estén en ignorancia, hermanos, acerca de cosas espirituales. Ustedes saben que cuando eran gentiles, y ya están hablando en qué, en pasado, ustedes eran gentiles y ustedes iban según los arrastraban a los ídolos mudos, porque un gentil es alguien que practica idolatría. Claramente vemos que leemos aquí, vemos que dice, éramos gentiles, pero dejamos de serlo al convertirnos al Elohim de Israel. Así que toda persona que comienza a creer en Yeshua deja de ser gentil y se convierte en un israelita, en un hebreo. Claramente lo dice. Vamos para Efesios, capítulo 2, versículo 12. Creo que ese es el último verso bíblico y con esto cerramos. Sí. Efesios 2, 12. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Mashiach, apartados de la ciudadanía de Israel. Ahí está. Y ajenos a las alianzas, Ahí está. los pactos y las promesas, estando sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Ahí está. Clarito. Estábamos sin Mashiach, que era lo mismo que estar apartado de la ciudadanía de Israel. Claro. Crees en Mashiach, ya tienes a Mashiach, entonces entras a la ciudadanía de Israel. Entras a ser parte de los pactos. Quisiera leer el verso 13. Sí, que le vamos a sigue. leerlo. el que le Pero sigue. ahora en Yeshua el Mashiach, vosotros que en un tiempo estabas lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mesías, que era lo que estábamos hablando, por eso lo quise leer. Ahí está Estábamos clarito. no necesariamente perdidos en el pecado, como dijo la Roe, sino que estábamos, como dice Efesios 2:13, lejos. Y por el Mesías fuimos hechos cercanos, por la sangre del Mesías. Correcto. Que claro, Claro. cuando uno tiene el fundamento. Diga eso, que eso sí me gustó. Dígalo por favor por el micrófono. ¿Sí? Es que cercano es uno que está un poco lejos y tú lo quieres para acá. Pero no es que está perdido ni no. Está un poco lejos, pero tú lo quieres cerca. Así Porque es. acerca aquí, más acá, y es lo que está diciendo eso es muy amoroso. Si tú lo pones a predicar, eso tiene mucho para poder predicar. Otra cosa era que la mayoría de las personas que se convertían eran israelitas. Eran israelitas. Y aún a los israelitas se les llamaban gentiles. Ahí está el concepto. Que ahí es que viene el problema. La mala interpretación de muchas palabras, al no tener el fundamento correcto, pues comenzamos a deducir y a delucidar cosas que no son. Porque a un israelita, si usted le dice a una persona, a un israelita es un gentil, te va a decir, no. Ellos son pueblo de Dios, los gentiles somos nosotros. Y te van a discutir eso toda la noche. Y no vas a perder el tiempo explicando que un gentil es una persona apartada, alejada. De hecho, un judío puede ser un gentil. Claro que sí. Si Tú practica dices la eso idolatría en un gentil. Y te va a decir, no, pero es el pueblo de Dios. O sea, y esto es la cosa que se enseñó mal al
al maestro que enseñó, al pastor que enseñar, a un concepto que tenía mal. O sea, esto es lo que está sucediendo. Entonces, el problema cae cuando tú comienzas a hablar o enseñarle a un pueblo de esta manera por tantos años. ¿Qué haces en este tiempo? Tiene que el Eterno mismo tirar el vaso, sacarte toda esa agua y para poder llenarte. Por eso decimos que este tipo de revelación no es porque tú des tanta, porque tú lo coges por el cocote, el pescuezo y le digas, muchacho, abre los ojos. Es el Eterno que tiene que hacer el toque y sabemos que es por medio del silbido. Así que, amado, esto me tiene ya a mí, wow, volado, como decimos nosotros, porque es muy bueno, es muy bueno. Tenemos que aclarar que por el hecho de que estamos sentados aquí hablando de Torá y de estos principios bíblicos, no quiere decir que lo sabemos todo. Apenas estamos comenzando y vamos a estar estudiando toda la vida, toda la vida. Correcto. Primicia Ministry es un ministerio de transición. Más adelante vamos a hablar de lo que quiere decir transición en la próxima clase, pero es una congregación de transición, una congregación que está comenzando en raíces hebreas y está haciendo su ticum y está rompiendo y destruyendo fortalezas. Y eso es lo bueno, que juntamente con nosotros usted va a aprender mucho. ¿Qué preguntas hay por ahí? Hasta ahora están diciendo Baruch Hashem, qué precioso, muy bueno mi Adonai. Están poniendo, se lo dio a Israel, están siendo parte, no sé si alguien está viendo también, a ver si ve un tipo de... Ok. Ya, eso bueno, fue lo que vi preguntar, lo que pasa es que okay. aquí no se ve tan bien. Esos versículos bíblicos, está bien. Así. Y una cosa, pastora, que sí, yo sé que hay muchos pastores que nos ven y que usted le está dando también seguimiento. Y yo creo que el Eterno nos está dando una herramienta muy buena, una herramienta de transición donde el pastor se llena de herramientas que no tenía para que esa ovejita, en vez de se esparzan y estén sin pastor en el aire, el pastor tenga una herramienta para sobrellevarlas hasta que el Eterno la toque, el Rúa las cambie y reciban este conocimiento. Porque lo más difícil para una congregación es cuando se dividen, porque todas esas ovejas que son pueblo de Israel, que no lo sepan es una cosa, pero que son, lo peor para un pastor es ver a sus ovejas que le fueron asignadas, que estén por ahí haciendo perdidas. Entonces creo que el Eterno está utilizando estas clases para preparar, para llenar de herramientas a todas estas personas que nos están mirando y a pastores, a líderes, a gente que tiene gente por debajo, para que sepan cómo hablar, de qué van a enseñar y de qué manera moverse. Correcto. Porque sabemos que ese es el problema más grande que hemos visto en esta transición. Exactamente. Hoy dejamos claro, hoy dejamos establecido que somos parte del pueblo de Israel, que tenemos una ciudadanía israelita, que no somos el Israel espiritual, sino que somos parte del Israel natural, ¿ok? Que el Israel natural tiene unas promesas que nosotros, al hacernos israelitas, por medio de Yeshua HaMashiach, por medio de Jesús el Mesías, nosotros tenemos esa ciudadanía, tenemos los mismos pactos que Dios hizo con ellos, ¿ok? Y tenemos las mismas promesas. Entonces, claramente podemos decir que lo que Yeshua vino a hacer fue a buscar las ovejas de Israel, perdidas de Israel, que de hecho en muchas ocasiones lo dijo, yo no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de Israel. Así que por eso es que muchos de nosotros sentimos esa atracción hacia Yeshua. Hay muchos cristianos que no les importa, que son bien antisemitas, que tienen un antisemitismo terrible y hasta odian al pueblo de Israel y odian al judío. Imagínense, uno no puede entender cómo van a odiar a un rabino judío cuando Yeshua es un rabino y es judío. No tiene sentido.
¿verdad? Pero al tener una identidad errónea, porque se nos dañó, se nos cambió a Yeshua, nos gentilizaron a Yeshua, nos lo volvieron romano, le quitaron las ropas, el talí se lo quitaron, el zigzag se lo quitaron, lo desnudaron de las ropas de los hebreos y le pusieron ropas romanas. Hermano, esa fortaleza tiene que caer si deseas ser parte del pueblo de Israel. Y ser parte del pueblo de Israel es un privilegio grande, porque no hace usted más que arrodillarse y el Eterno inmediatamente moviliza los ejércitos del cielo por usted, cosa que no está pasando en el cristianismo ahora mismo. Siento mucho decírtelo, pero no está sucediendo, porque en estos momentos viene pronto Yeshua HaMashiach y el Señor está abandonando, yo diría que abandonó el cristianismo, porque tiene muchas cosas muy mal enseñadas. Y esto es una verdad que da miedo decirlo. Se lo digo porque yo he sufrido muchos insultos, persecuciones, difamaciones, y hasta se ha pisoteado mi dignidad como ministro por tener la revelación. Pero me gozo, ojalá hoy un día, pues, el título de mártir de Cristo, dudo que yo llegue hasta allá. Dudo, pero si se desatara una persecución, yo y cada uno de los que sabe dónde está parado, sé que difícilmente negaría a Yeshua. Dios me los bendiga, y si quieres llamarme, pues al 305-916-9015, Robé Selmalí Descartes. Shalom, shalom. Shalom. Baruch Hashem, nos gozamos de que hayas podido estar con nosotros compartiendo durante esta administración. Si deseas ponerte en contacto con nosotros, puedes llamarnos al 305-916-9015. Dios me lo bendiga. Shalom. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en un servicio y una enseñanza más de Primicias Ministries. Es importante recargar y recordar de que Primicias Ministries es una congregación o quejilá de iniciación o de transición a las raíces hebreas desde sus respectivas creencias. Esta congregación está diseñada para apoyar a aquellos que dan sus primeros pasos en las raíces hebreas de nuestra fe bíblica. Recuerden de acompañarnos, de seguirnos en las redes sociales y en la información que aparece en pantalla a través de Facebook, donde usted se puede comunicar y conectar con nosotros todas las semanas a través de cada una de las transmisiones y enseñanzas que transmitimos a través de esta plataforma en las redes sociales. También nos puede seguir a través de YouTube y en las demás redes sociales que aparece en pantalla. Bendiciones, Baruch Hashem y Shalom Shalom a todos ustedes. Trayendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primicias Ministry.